La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mejor conocida como Flaxo, es una think tank, una casa de estudios basada en San José, Costa Rica, pero que es creada por todos los gobiernos de América Latina y es pues un think tank específicamente creado para hacer estudios de ciencias sociales y formar profesionales en esta materia. Bueno, el Flaxo hace unos días, y aquí se lo presenté la nota, sacó un estudio, saca muchos estudios, pero en esta ocasión un estudio en particular, sobre gobernabilidad y convivencia democrática en toda América Latina. Y entre los hallazgos más importantes de esta encuesta, de este estudio, es que el latinoamericano tiene más confianza sobre la prensa, sobre los medios de comunicación de sus países, que sobre cualquier otra institución, por supuesto, incluyendo el gobierno, incluyendo a los presidentes de los países. El secretario general del Flaxo, Francisco Rojas, está con nosotros desde nuestros estudios en la Ciudad de México. Y señor Rojas, le agradezco mucho su visita. Buenas noches, Alberto. Gracias, buenas noches. Es un placer estar con usted. Muchas gracias. Este estudio habla, incluye a toda América Latina y el resultado es general para toda América Latina. El latinoamericano tiene más confianza sobre sus medios de comunicación, sobre su prensa, que sobre el gobierno. Así es, Alberto, en particular la televisión, quizás con diferencia importante con la radio y los medios escritos. Lo que ocurre es que la televisión está a la hora de comida, cuando llegan los niños del colegio, al desayuno. Y por lo tanto, lo que la gente dice, lo vi en la televisión y por lo tanto es parte de la realidad, independientemente de lo que allí se presente. Por lo tanto, la televisión incide de manera fundamental en la definición de la agenda política. Y esto tiene un aspecto que es esencial, que la televisión se mide por el People Meter y esto conforma una agenda política muy de corto plazo. Y los problemas de América Latina requieren consensos de largo plazo. Claro, es interesante el concepto que usted acaba de decir y vamos a ir a eso enseguida. Ahora, este hallazgo de que tiene más confianza la gente sobre la televisión, incluye, ¿es sobre qué? ¿Tiene más confianza sobre el gobierno, sobre el presidente, sobre el ejército, sobre qué? Sobre todo, en general, la televisión en promedio tiene un 62% de confianza. Y esto tiene que ver con otra pregunta que se hizo en la encuesta: ¿cuál es la mejor forma de incidir en el gobierno para resolver los problemas? Y la gente piensa que si aparece en televisión habrá capacidad del gobierno de atender su problema. Por lo tanto, si aparezco en la televisión con el problema de mi barrio, de mi vecindario, podrá tener solución. Y por lo tanto se genera una correa que hace que los medios de comunicación aparezcan como el vehículo más importante para incidir en el gobierno y a su vez, por otro lado, a quien le tienen más confianza porque es un miembro más de la familia. No, totalmente de acuerdo. Ahora, pero dígame una cosa, este es un promedio de toda América Latina. ¿Hay algún país, porque con todo y que América Latina es tan similar, y vaya que yo la conozco toda y efectivamente es muy similar, pero también al mismo tiempo hay diferencias importantes? ¿Hay algún país en el cual se haya salido el promedio, en el cual la televisión no sea el que acapara la confianza de los ciudadanos? A ver, quizás colocado de otra manera, en 4 casos tiene menos del 20% de mucha confianza. Más aún, por ejemplo, en el caso argentino, que es un caso especial que ha estado en la prensa y en la televisión estos días, el 14% de la gente no le cree a la televisión. En el caso de Chile, que tiene un promedio bastante importante, el 12.8% no le cree a la televisión. Entonces tenemos que Argentina, Bolivia, México y Uruguay le tienen menos, un 20% de la gente no confía plenamente en la televisión. En el resto de los países hay una confianza superior más importante. Ya, y este estudio, don Francisco, este estudio, usted ha estudiado sobre cuál es el papel de la televisión, si la televisión ha cumplido con su labor para llenar esta confianza, satisfacer esta confianza de los ciudadanos. No hubo esa pregunta en ese sentido, sino que la conclusión nuestra, a partir de
diálogos que hemos tenido con líderes políticos, de organizaciones sociales, es que se requiere un mejor diálogo de autoridades con autoridades de la televisión, con la participación de organizaciones de la sociedad y de académicos, para definir una política de largo plazo, cómo se informa de manera más adecuada para atender a los problemas que siendo expresión en el barrio. Por ejemplo, una pregunta que sorprende es que más del 60% de los latinoamericanos dicen que en su barrio se consume o se venden drogas. Pero esto ocurre en toda América Latina y por lo tanto es necesario tener una política que va desde los Estados Unidos o desde Canadá hasta Buenos Aires y Chile. Y esto requiere generar estos espacios de diálogo que no existen. Es necesario desarrollarlos para poder tener políticas hemisféricas en este campo. Ahora, dígame una cosa, porque aquí tengo que hacer yo, necesariamente veo, mejor dicho, una relación entre esta confianza que ustedes descubrieron que tiene el ciudadano latinoamericano a su televisión y el intento de algunos gobiernos latinoamericanos de tomar posesión o de controlar el contenido de la televisión. En ese sentido, ¿ustedes encontraron o qué conclusión hubiera o qué comentario tienes tú, Francisco, sobre estos intentos de algunos gobiernos, en el caso de Ecuador, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua también, más recientemente en el caso de Argentina, pero eso es sobre la prensa, de decidir, de gobernar, de administrar o de penalizar los contenidos en la televisión? ¿Qué efecto hay esto sobre la ciudadanía, sobre la imagen que tienen del gobierno? A ver, yo tengo la impresión que aquí hay discusiones de orden distinto sobre la corresponsabilidad de los medios, los dueños de los medios, con cómo se debe informar y si el gobierno debe tomar o no control del papel o de las televisoras. Creo que es necesario mirar esto desde una perspectiva en la cual se asegure el derecho humano a la información, que la información sea clara y transparente. Lo que ocurre es que a los gobiernos se les exige transparencia, pero muchas veces los medios no tienen esa misma transparencia. Y a su vez, en el contexto latinoamericano, nuestra historia muestra que durante los gobiernos latinoamericanos se tomaron decisiones que incidieron en el rol de los medios, particularmente de los medios escritos en el periodo posterior, con préstamos o facilidades especiales. Entonces creo que se requiere generar una política de Estado que posibilite tener la información más veraz para afrontar los graves problemas que enfrenta nuestra región. Quizás vale la pena señalar, ustedes lo han señalado, que el 91% de los latinoamericanos considera que la inseguridad es un problema muy grave. Y esto se resuelve con políticas asociativas y cooperativas. Claro, buen punto, pero ahora déjame nada más explorar un poco más sobre este tema y déjame, te lo pregunto un poco más específico porque no lo hice. ¿Hasta qué punto estos gobiernos que han atacado directamente, que se han metido con la libertad de la información de la televisión de sus países, les ha sido contraproducente en su imagen a la vista de sus ciudadanos? Yo creo que en muchos casos es contraproducente, porque si lo que señalaba, que la televisión es un miembro más de la familia, que se sienta todas las noches, está todos los desayunos ahí, que una organización, en este caso puede ser el gobierno o algún partido político o alguien los ataque, están atacando a un miembro de la familia. Entonces, por lo tanto, se requiere tener políticas cuidadosas para evitar una polarización en este enfrentamiento que termina en una polarización política e incluso a lo mejor puede ser social en algún país. De manera bien rápida, Francisco, ahora que hablabas sobre el crimen, efectivamente, hablando del caso de México, donde la televisión ha estado expresando la violencia del país, el presidente del país, de México acusa a la televisión de hacer apología del crimen. A ver, creo que lo importante es entender que cuando se ataca al crimen organizado en México se produce el efecto globo, que no solamente se expresa con gran fuerza en Guatemala, en Centroamérica. Cuando se controló mayormente la efedrina en México, explotó en Buenos Aires, donde aparecieron laboratorios. Entonces este es un problema hemisférico que requiere una corresponsabilidad global. El presidente de México ha desarrollado una política de diálogo con los distintos sectores que ha sido muy fructífera, que posibilitará que el Estado mexicano adopte una política en contra del crimen organizado.